Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books. Y en el vídeo de hoy traigo una reseña de una novela que es muy importante para el género gótico en la literatura, que no es otra que Los misterios de Udolpho de Anne Radcliffe. Esta novela fue la lectura de mi club de lectura de los libros góticos, el club de los libros góticos, por así decirlo, del mes de marzo. Y bueno, fue un poco catastrófico, no os voy a mentir, porque la mayoría de los integrantes del club estaban con bloqueo lector. E incluso yo misma tardé más de lo que me había propuesto en acabarla, pero al fin la tengo aquí y os traigo la reseña. Bueno chicos, como os he dicho, hoy toca reseña y vamos a hablar de Los misterios de Udolpho de Anne Radcliffe. Antes de empezar quería hacer un muy breve agradecimiento a los chicos de Libreando Club que me lo mandaron en mi caja de suscripción, no sé si fue de septiembre o de octubre del año pasado. Literalmente lloré cuando vi que era este libro, lloré. Como os he dicho, este libro fue una lectura del club de lectura. Si queréis apuntaros a las siguientes lecturas, tanto del club de los libros góticos como del club de lectura de terror, os dejaré el enlace a Patreon aquí debajo y ahí tenéis explicado, pues bueno, cómo tenéis que uniros y demás. Así que nada, ya sabéis, si queréis apuntaros en algún momento tenéis los enlaces debajo como siempre. Con respecto a esta reseña va a proceder como todas las reseñas del canal. Va a ser una reseña libre de spoilers, en la que os leeré primero la sinopsis que viene aquí atrás, luego os haré un resumen de lo que pasa, como os he dicho, sin incurrir en spoilers, y al final os daré mi opinión sobre esta novela tan importante para el género gótico. Así que si os parece, vamos a empezar directamente. Anne Radcliffe es una escritora emblemática de la imaginación gótica y sus novelas fueron punto de referencia para los autores que cultivaron el género, siendo El monje de Lewis el más ilustre de ellos. Los misterios de Udolpho se desarrolla en el siglo XVI y está ubicada en Francia e Italia. Emily, como todas las heroínas de Radcliffe, se enfrenta a las adversidades y desastres provocados por Montoni con la fuerza de la racionalidad, después de haber sucumbido momentáneamente a la superstición. La persecución del malvado Montoni tiene lugar en el castillo de Udolpho, donde acontecen múltiples fenómenos sobrenaturales. Vagas figuras extrañas, un fantasma en las almenas, sepulcrales voces misteriosas. Los misterios de Udolpho, junto con El italiano, son las cimas del arte de Anne Radcliffe y de la novela gótica y romántica. Pues creo que es una de las primeras sinopsis que leo últimamente que no destripan en exceso lo que sucede en el libro, aunque también tengo que reconocer que destripar lo que ocurre en un libro así de extenso es un poco difícil. Bueno, tal y como os he leído, la protagonista de esta historia es Emily y es a ella a quien seguimos a lo largo de toda la narración. Yo dividiría el libro en tres partes, centradas en el antagonista, de hecho, la parte pre-Montoni, la parte Montoni y la parte post-Montoni, que serían casi, bueno, pues como tres pequeñas historietas o tres pequeñas etapas de la vida de esta chica. La primera es su vida, cómo empieza su vida, dónde vivía ella en Francia con su padre y con su madre y cómo era su vida allí hasta que la tragedia los envuelve y la madre muere. Esto los acaba llevando a ella y a su padre a hacer un viaje por los Pirineos porque su padre está delicado de salud y cambiar de aires puede venirle bien. Y bueno, esta primera parte es este viaje que ellos hacen, cómo se encuentran con otro viajero, Valancourt, que los acompaña en parte del trayecto y cómo acaban cerca, bueno, en un pueblecito cerca de un antiguo castillo y un monasterio, que es donde su padre finalmente perece, dejándola completamente sola en el mundo a merced de su tía, que, bueno, pues es un personaje que realmente necesitaba que alguien la hubiera asesorado un poquito en la vida. Y esta es la primera parte. La segunda parte es cuando está a cargo de su tía, de nuevo en Francia, en este caso en Toulouse, y bueno, cómo vuelve a encontrarse con este joven Valancourt del que acaba enamorándose y pues intentando el permiso, ¿no?, necesario para poder contraer matrimonio con él. Lo que sucede es que su tía, de forma totalmente abrupta y en secreto, se casa con el italiano Montoni. Llegamos a la parte Montoni de la historia. Y tanto la tía como Emily
acaban viajando a Italia, porque como ya os he dicho es italiano, con este personaje. Esto los lleva primero a Venecia, pero es una parte muy cortita, y luego vamos directos al castillo de Udolfo, donde Montoni la va a someter a sus tiranías, porque lo único que quiere es obtener las propiedades y las posesiones de su tía para poder, pues bueno, aumentar su riqueza. En este castillo empiezan a pasar cosas sobrenaturales, o al menos que tienen apariencia sobrenatural, y Emily va a verse llevada al límite para conservar no solo su cordura, sino su vida y su dignidad bajo las constantes vejaciones del malvado Montoni. La parte post-Montoni sucede ya en el tercer tercio del libro, y es cuando ella consigue escapar y regresa a ese pueblo donde murió su padre, donde unos nobles que se han mudado al castillo la acogen momentáneamente allí. Y ya no voy a contaros lo que pasa en ese lugar, porque bueno, vuelven a suceder eventos paranormales, y además se ve enfrentándose a un desengaño amoroso muy fuerte por parte de ciertas informaciones deshonrosas que le llegan acerca de su amado Valancourt, que había sido la fuerza de sus días para soportar la presencia de Montoni. Y eso es más o menos lo que sucede. No voy a contaros cómo acaba el libro, eso sería un despropósito, y no voy a entrar en detalles sobre los eventos paranormales, porque creo que es una de las cosas que más se disfrutan del libro. Con respecto a mi opinión, creo que esto os da bastante una idea de lo que pasó. Muy emocionada al principio, y al final ya fue como, por favor, que se acabe. Me ha costado mucho ponerle una calificación, porque si de entre todas estas páginas que tiene el libro me pongo a desenterrar y saco lo que viene siendo la historia, el corazón de la historia sin florituras, la historia es muy buena, la historia está muy bien atada, y todos los cabos, casi todos los cabos, están muy bien atados, muy bien hilados, no hay detalles superfluos, no hay fallos, por así decirlo, y la historia en sí me gustó. El problema que veo es la descripción excesiva, pero realmente excesiva, que hace el libro. No es una descripción que acabe aportando a la atmósfera o a la historia, no, simplemente es describir por describir. Yo no sé si Anne Radcliffe realmente hizo estos viajes, que yo creo que sí, y entonces se recreó describiendo todos los paisajes que ella vio, que es lo que hace aquí básicamente. Son 550 páginas de descripciones exhaustivas de paisajes que se repiten una y otra y otra y otra y otra vez, sin parar, y que no aportan nada a la historia. Empieza de una forma muy tierna, y ese inicio en la vida de Emily, cuando nos cuenta lo feliz que era con sus padres, las cosas que hacían en su casa, incluso cómo describe de forma exhaustiva la casa, te meten en la historia y te parece tierno y te dan ganas de estar ahí, realmente es como si estuvieras. Cuando empieza el viaje a Pirineos, a mí me tocó bastante. Yo vivo a unas 5 o 6 horas de Pirineos, he estado allí muchas veces, y esas descripciones que ella hacía de las montañas, de los bosques, en fin, todo eso son cosas que yo he visto y me gustó muchísimo. Pero cuando llevábamos un tercio del libro con las mismas descripciones una y otra vez, de verdad que acabé que yo pensaba que no iba a poder terminar el libro. Tras el punto crucial de la muerte de su padre, cuando vamos a París y después a Italia, vuelve a reavivar el interés en la historia. Las descripciones se pueden tolerar porque es la primera vez que te está describiendo cómo es Venecia o las fiestas que hay allí y demás. Y cuando llegamos a Udolfo, igual, todas esas descripciones del castillo y de los Alpes, que son todavía más espectaculares que los Pirineos, pues también nos impactan. Pero cuando llevamos otras 200 páginas con las mismas descripciones, al final acabamos otra vez saturados. Que es lo mismo que pasa en la parte del final, aunque esta parte es mucho más dinámica. Creo que las descripciones exhaustivas, excesivas y completamente innecesarias que hay en este libro son lo que ha hecho que me sacara de la historia totalmente, que me haya costado terminarlo y que incluso me planteara dejarlo al final. Debo confesar que las últimas 200 páginas yo las hice con lectura cruzada y solamente me paraba a leer en detalle cuando me daba cuenta de que no estaba describiendo algo, sino que estaba contando realmente parte de la historia. Se me hizo muy pesado, debo confesarlo. Con respecto a los personajes, tampoco es el fuerte de la historia.
Porque tenemos a personajes que son inherentemente buenos, buenos en todos los sentidos, buenos y punto, como puede ser Emily. Y luego tenemos personajes que son puramente malvados, malvados sin más, simplemente malvados sin ningún tipo de actitud que los haga intentar redimirse, ningún comportamiento que denote ningún tipo de virtud, como puede ser Montoni. Y luego hay personajes que son insulsos, anodinos y estúpidos, como es la tía de Emily. Entonces, bueno, son personajes... no lo sé, es como una especie de prototipo de personaje que no llega a tener profundidad, por así decirlo, y a mí sinceramente se me quedaban cojos. Montoni era tan malo que al final resultaba difícil de creer, ¿no? Hasta los personajes más malvados tienen que tener un contrapunto de luz, por así decirlo. Y Emily era tan buena que de buena pasaba a tonta. Lo siento, de verdad, pero es que es así. Bueno, tonta e ingenua y crédula y incapaz de contrastar las opiniones que le da la gente o los hechos que le cuentan para saber si son reales. Simplemente se los cree y punto. En fin, esta actitud le lleva a más de un disgusto a lo largo del libro y sobre todo hacia el final, que yo de verdad que hubiera entrado en el libro y le hubiera abofeteado porque era cantadísimo que estaba siendo una estúpida. Ahí lo dejo. Hacia la parte del final, sin embargo, sí que empiezan a haber unos personajes que me resultan bastante interesantes, que son las monjas de este convento, en concreto Agnes, que parece que tiene unos ataques de locura y que al final sabemos quién es, cuál es su historia y la conexión que hay entre ella, Emily, la difunta marquesa y Otranto. Como os he dicho, es una historia que está totalmente cerrada, muy bien atada y que la historia en sí, si quitamos toda la paja, se disfruta muchísimo. También hay un personaje que a mí me encanta y me ha pasado igual que con el castillo de Otranto, que es la criada. La criada Annette es un personaje que en su simplicidad, porque es un personaje muy simple, la hace realmente auténtica. Creo que es el personaje que tiene más... no sé, que es más creíble de toda la historia y que tiene realmente un peso importante en la misma. Es un personaje que no tiene pelos en la lengua y que además no es capaz de callarse. Es de esas personas que si se callan, revientan. Y yo las partes de Annette las disfruté muchísimo. A pesar de que os he dicho que las descripciones no sirven para la atmósfera, no la crean, de hecho nos sacan así de ella, sí que sabe crear atmósfera con esos eventos paranormales que no nos desvela en ningún momento hasta el final y nos explica qué es lo que está pasando. El hecho de que Emily vea cosas o se entere de, no sé, de ciertas informaciones que no comparte con nosotros en ningún momento hace que esa intriga aumente totalmente. O sea, llegas al final con unas necesidades de saber qué es lo que está pasando. Yo llegué a un punto que temía que no explicaran nada, de verdad lo digo. Estaba realmente aterrada pensando que no iba a haber explicación para todo esto que estaba pasando, pero me equivoqué. Al final se explica todo y la verdad es que es el punto mejor de la historia. Tiene un final muy redondo, tiene un final muy satisfactorio en el que encima todas las dudas que tú tenías y que parecía que te ibas a quedar con ellas se despejan y de verdad no sabéis cuánto lo agradezco. A pesar de que he dicho cosas bastante crueles de los personajes, yo a Emily le cogí cariño. Era como esta hermanita pequeña que es medio tonta a la que tienes que proteger. Y si hubiera podido estar en el libro, la hubiera guiado mejor, quiero pensar. Y en fin, como os he dicho, es una novela que cuesta llegar al final. Pero que si lo hacéis... te da una sensación de satisfacción y de decir, vale, la he disfrutado, lo he conseguido y me ha gustado. Podría haber sido mejor sin todas esas descripciones que a mí me hicieron sufrir en algún momento, pero la he disfrutado. El problema que creo que tengo con estas descripciones, aparte de que están describiendo cosas que realmente no son importantes para la historia, como ya os he dicho mil veces, el paisaje, el grandioso paisaje y cómo le hace sentir a la protagonista. Hay veces que... bueno, a mí me gustan las descripciones, ¿vale? No os penséis que soy de esas personas que no disfruta leyendo descripciones. Por ejemplo, a mí me encanta Lovecraft y para mí Lovecraft es el rey de las descripciones. Pero yo creo que las descripciones tienen que incentivar
o avivar o azuzar el fuego de nuestra imaginación y no encorsetarla. Si me lo estás describiendo todo hasta tal punto que yo no puedo aportar nada con mi imaginación, entonces no me gusta, y eso es lo que pasa con estas descripciones tan exhaustivas. Bueno, para terminar quería remarcar que Anne Radcliffe es considerada la madre de la literatura gótica y que todo lector de literatura gótica que se precie tiene que haber leído Los misterios de Otranto, de verdad. Leedlo con paciencia, afrontadlo con calma, pero tenéis que leer esta novela porque al final es uno de los pilares del género. Tal y como os dije, de Otranto de Walpole es el origen, es el padre de la literatura gótica. Os dejaré aquí la reseña de esa novela por si os la habéis perdido. Y Anne Radcliffe tiene la misma importancia. Y al final me da la sensación de que los dos pilares, uno peca de defecto, como puede ser Walpole, y Anne Radcliffe peca de exceso. Y entre los dos creo que hubieran creado una obra de 10 o de 11, no lo sé. Pero tenían que encontrar ese punto medio. Y bueno, creo que esto es todo lo que quería deciros con respecto a esta novela. Decidme en los comentarios si la habéis leído y qué opinión os merece, y también si después de haber escuchado esta reseña os han entrado ganas de hacerlo. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Recordad que subo 2 vídeos cada semana, los miércoles y los domingos. Y si queréis contenido literario 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de información del vídeo. Y por último quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando. Muchísimas gracias de todo corazón, en especial a los chicos del Club de Lectura de los Libros Góticos por haber intentado leer esta novela conmigo. Recordad que tenéis Patreon, el enlace a Patreon aquí debajo en la cajita de descripción, y allí tenéis explicado todo lo que tenéis que hacer si queréis uniros, los distintos tipos de suscripción, las ventajas que obtenéis con cada uno de ellos y demás. Y hasta aquí llega la reseña de hoy, espero que la hayáis disfrutado, espero que os animéis con esta novela de Anne Radcliffe, aunque ya os he dicho que con mucha paciencia, y yo me despido hasta el próximo vídeo.